nosotros la comparten, yo puedo compartirla, porque si tiene muchos problemas, no sé, digo yo. Vamos a ver, creo que ya está empezando a grabar. Ahora sí, ¿la ven ahí completa? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Que a veces la tecnología más bien atrasa un poco. Bueno, chicos, espero que estén bien. Como les comentaba, nada más hoy vamos a hablar un poquito sobre la participación y los contextos de cómo ha sido la participación social en Costa Rica y los movimientos sociales, especialmente con algunas etapas claves en nuestra historia. A ver, en este sentido, bueno, igual si hay alguna consulta o algo, me interrumpen ahí con mucho gusto. Se han establecido dos perspectivas de lo que es participación social, desde una perspectiva o visión estatal y una propiamente de la ciudadanía. La visión estatal, pues, mucho el énfasis del Estado y de las instituciones, ¿verdad? Sobre incentivar la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y desde la parte ciudadana, es enfatizando en los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y la forma en que le exigimos el resguardo de esos derechos al Estado. Entonces, esas son dos formas en las cuales se puede analizar la participación. Eh, por supuesto, esto es un proceso de evolución histórica, ¿verdad? Gracias a muchas luchas sociales que se han dado a lo largo de los años y cómo se ha legitimado esas luchas y el establecimiento de derechos fundamentales. Recordamos, por ejemplo, el tema de las luchas obrero-patronales, en este caso, por ejemplo, en el Atlántico, con lo que es la actividad bananera, y todo, todo el tema de huelgas que hubo para exigir jornadas justas, salarios justos, condiciones laborales más justas, ¿verdad? Todo, con esas transnacionales. Y por supuesto, el tema de los derechos laborales que se celebran el 1 de mayo, ¿verdad? Especialmente en los países industrializados, donde el nivel de exigencia y de explotación era bastante alto, y pues hubo una reivindicación de los grupos, una organización de los trabajadores para exigir los derechos que gozamos actualmente. 8 horas de labor, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso, ¿verdad? Que es lo ideal que deberíamos tener. Ahora hay otro tema importante que es el de las jornadas teletrabajables, partición de los horarios, etcétera. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se trabaja más en teletrabajo, valga la redundancia, o en un horario normal de oficina? Bueno, un horario normal pues de asistencia. Teletrabajo, bueno, al menos nosotros que estudiamos, para mí es súper cansado el virtual, digamos. Siento que le exigen más a uno porque es virtual. Entonces, como que estás en casa, haces menos esfuerzo, entonces tomas más tareas. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo en eso. Las actividades de teletrabajo son más exigentes. Y a veces está esa falsa idea de que estoy en la casa, estoy ahí relajado, etcétera. O la empresa no presiona mucho en el tiempo en el sentido de tiempo. Pero, o sea, si no cumplís las metas de ese día, pues te pueden dar las 10, 11 de la noche, posiblemente ahí en la computadora.
Y para las personas que tienen familia o las que son madres, pues es más exigente porque yo imagino que hay una exigencia también de la familia, que esté la madre o el padre, ¿verdad? Con los niños, que la comida, que la limpieza. Entonces, no sé, creo que es más duro. Pero eso es parte, bueno, de la evolución del tema laboral y de los derechos que se han ido peleando. En la participación social con visión estatal, una perspectiva desde el Estado. Ok, recapitulamos, hacemos una comparación desde esta visión estatal en donde el Estado asume una responsabilidad para informar a la ciudadanía, para hacer consultas, ¿verdad? Para incorporar esas consultas a un proyecto o a una ley, etcétera. Y también para hacer las demandas sociales eh, en lo que son deberes y establecer, por supuesto, a través de esto, pues las políticas sociales. Pero el Estado muchas veces cae en eso, de simplemente hacer consultas pasivas sobre ciertos temas. Y es algo que se ha ido modificando mucho y más adelante lo vamos a ver. Eh, el Estado, por supuesto, en esta categoría de participación, debe vincular la equidad para el tema de la democracia real, para tener presente las diferentes situaciones o perspectivas del pueblo. Por supuesto, equidad no es lo mismo que si habláramos de igualdad o justicia. Esta imagen me gustó mucho porque es muy ilustrativa, ¿verdad? Entonces se explica aquí algunos de los 4 conceptos importantes: inequidad, eh, lo que es que sean, ¿cómo se llama esto? Eh, en términos igualitarios, términos de equidad y términos de justicia. Obviamente deberíamos avanzar un poco más allá de la equidad, hacia la justicia, como lo ven en la última imagen. No sé, ¿están de acuerdo con eso? Bueno, la imagen es explicativa por sí Sí, sola. demasiado. Ok. Y por supuesto, en el tema de equidad, no la debemos confundir con realidad de igualdad. A veces pedimos igualdad en ciertas cosas, pero se nos olvida que las capacidades son diferentes. Entonces pedimos igualdad en el tema de empleo, igualdad en el tema de género, ¿verdad? Pero hay una serie de situaciones y circunstancias que no nos permiten alcanzar eso. Entonces debemos avanzar hacia una parte más de equidad. Y vuelvo y repito, bueno, ahí la imagen es también muy explicativa sobre el tema. Entonces, muchos de nosotros o ustedes han escuchado, bueno, es que exigimos igualdad en tal situación, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en ese sentido. En el tema del Estado, ¿verdad? Del gobierno, hay 3 niveles importantes de participación. Está el tema de la información, como se los comentaba anterior, una función informativa del gobierno y de las instituciones a la hora de difundir o informar sobre políticas, sobre planes, etcétera, a través de informes, comunicados de prensa, agendas, guías, etcétera.
Lo más común ahorita, ¿verdad? Con el tema de pandemia es las conferencias de prensa que tiene cada cierto tiempo el gobierno, ¿verdad? Para informar cómo va el asunto, si hay nuevas medidas o restricciones, etcétera. Y los comunicados de prensa a través de las páginas oficiales, ¿verdad? Que a veces la gente como que, no sé si, bueno, no sé, yo pienso, es que a veces yo me pregunto, lo hemos repetido tanto que las fuentes oficiales son las que uno debería consultar. Y vea, créanme, a mí me ha llegado esta semana un sinnúmero de audios de alguien que sale diciendo ahí que está saliendo de una reunión importante y que estas van a ser las medidas restrictivas, etcétera. Entonces, mucha gente me manda, me reenvía ese audio, por ejemplo, y me dice que sí es cierto, cuando sabemos perfectamente que esos audios son falsos, o ya uno sabe que son falsos. Pero la gente siempre cae en eso, no consulta las fuentes oficiales de información. Como que es más rápido que se diseminen noticias falsas, que me parece. Y por supuesto está el otro tema de la consulta, ¿verdad? ¿Cuándo son las instituciones las que demandan y información de la población, reciben respuestas de la ciudadanía a través de talleres, encuestas, audiencias, agendas, etcétera? Y está el tercer mecanismo, que es la participación activa, que aquí es donde la población participa más activamente, ¿verdad? En ese sentido, en la elaboración propia de políticas, a través de comisiones, a través de actividades de concertación, donde se rescatan las diferentes opiniones de un grupo para establecer una política, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, ¿verdad? Hay que hacer mesas sectoriales con los diferentes actores, porque si estamos estableciendo acciones para la población de niñez y de adolescencia, tenemos que saber cómo se sienten ellos o qué piensan de ciertos temas o cómo les impactaría ciertas acciones. Igualmente en el tema de género y participación en la política de las mujeres, o en el tema de gestión integral de residuos, creo que el año pasado se promulgó creo que es la Política Nacional de Compostaje. Entonces, no, fue antes de la pandemia, perdón, antes de la pandemia. Entonces hicieron muchas mesas de trabajo con diferentes actores, ¿verdad? Porque no podemos sacar a la luz una política de ese tema sin saber, ¿verdad?, cómo se va a manejar en la vida real con actores. Y por supuesto, eso tiene que ver con un proceso, ¿verdad? Lo que es la parte básica, la base de cualquier política pública, que es la interacción cotidiana de a quienes va a beneficiar ese tipo de políticas. En el tema de ordenamientos, en el tema de normas, planes de manejo y ejercicios de instrucción, instrumentos que ejecutan a nivel local las diferentes entidades y actores sociales. ¿Verdad? Los grupos y foros o consejos estatales, luego vamos a otro nivel más superior, que son los consejos técnicos temáticos, por ejemplo, en el tema forestal, de suelos, de áreas naturales, los consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Entonces aquí el tema es cómo encauzar toda esa información y que cuando se aplique en la base sea lo que realmente responda a una necesidad local. Esa es la clave para lograr participación efectiva de las diferentes eh, participantes y actores. Y por supuesto, ahora está muy metido la participación por medios digitales, ¿verdad? Que es un área muy fuerte que se ha ido fortaleciendo en los últimos, pensaría, 8 o 10 años.
Esta noticia me llamó mucho la atención porque ustedes saben la situación de Nicaragua con el tema de restricción de la participación comunitaria y social. Entonces, en esta noticia y análisis, los jóvenes utilizan mucho las redes sociales para participar, expresar sus opiniones, hacer movilizaciones sociales, denuncias, etcétera. Entonces, es un mecanismo válido. El año pasado, con todo este tema de las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quiénes tienen TikTok? Yo, Y son TikTokers. Todo el mundo, profe, todo el mundo tiene, especialmente Raquel. Bueno, yo pero la mata del tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me difama, amiga? ¿y quiénes son TikTokers? Tefi representando Tefi. a todo salud ambiental. ¿Por qué son así? Excelente, excelente. Bueno, pues sí, y uno pasa ahí ratos viendo los TikTok. Es adictivo a veces. Con esta aplicación, em, el expresidente Donald Trump estaba un poco incómodo con esa aplicación. De hecho, no sé si la lograron bloquear en Estados Unidos, creo que no. Pero una de las quejas era que era tal el impacto de una aplicación de este tipo que él decía que le bajó el nivel de popularidad, ¿verdad? Por los TikTok que le hacían a él y también porque mucha gente no llegó a sus mitines políticos, ¿verdad? Entonces se difundió información de que, bueno, no se puede ir a mitines públicos por el tema COVID o la imagen que él tenía, etcétera. Entonces que muchos jóvenes decidieron no apoyarlo. Entonces estaban, Profe, sí, con eso del motivo, eso fue que hubo un montón de gente que se puso de acuerdo para comprar los boletos para que nadie fuera. ajá, ajá. Ay, gracias por ese detalle. Sí, y entonces, como pueden ver, pues es una forma parece que fue efectiva, de concertación, de participación, de organización, ¿verdad? Entonces, el tema tecnológico, pues, es muy importante, mueve un montón de, mm, mueve un montón de ideas y también de conceptos. Bueno, y dinero, para los que son TikTokers y viven de eso, pues qué bueno. Luego está, por supuesto, la otra visión, que es la visión de la parte ciudadana, ¿verdad? De cómo exigimos y plasmamos nuestros derechos de participación sin ser excluidos. Básicamente, ¿verdad? Hay una esencia de garantizar la participación plena de cada uno de los miembros de la sociedad de forma equitativa, ¿verdad? Bueno, igual y equitativa. Y también asegurar esa pertenencia que tienen cada uno de estos individuos. Y por supuesto, a ser garante y validar los derechos que cada uno de nosotros tenemos, derechos civiles, políticos, sociales, etc. Eh, esta visión, ¿verdad?, de derechos es de una sociedad propiamente capitalista, en donde priva la libertad individual, el derecho al trabajo, a la propiedad, etc. Sería muy difícil esta visión de participación, por ejemplo, en países como Venezuela, China, Corea del Norte, ¿verdad? Donde sus regímenes son un poco más autoritarios y más restrictivos de la participación. Ujú. Y como les indicaba, pues aquí el tema de derechos
también implica las responsabilidades y deberes que tenemos. El ciudadano, o sea, está en todo, tiene toda la potestad de exigir sus derechos constitucionales, pero también a seguir las normas de la sociedad y la responsabilidad que eso tiene. ¿Están de acuerdo ustedes en el tema de esa lógica de participación, verdad? Participamos, pero también somos responsables. En ese sentido, ¿qué pensarían ustedes de situaciones recientes como, vamos a ver, bueno, hablando del tema de equidad de género, igualdad de género, ustedes vieron las últimas manifestaciones creo que en México es que empezó, bueno, en México no es que empezó, es que hay un grupo bastante fuerte con el tema de género. ¿Ustedes piensan que esa participación se exigen sus derechos, pero también hay respeto y hay responsabilidad? Creo que la verdad no conocía de la marcha, entonces no sé. No, hace algunas, bueno, no tanto. Hubo una manifestación por la muerte creo que, no sé si fue una señora o una chica, bueno, una muchacha que murió en México y eso, y los femicidios que han estado aumentando en ese país, entonces eso propició la reacción de la población femenina. De hecho, el presidente López Obrador mandó no sé si a bloquear el palacio presidencial y hicieron ahí destrozos y todo el asunto. Ahí los grupos de autodenominados, creo que, bueno, feministas. Profe, ese es un tema complicado y creo que cada persona tiene su opinión. Vieras que, de hecho, con respecto a lo que usted dice, muchas veces las mujeres, y yo como mujer, el hablar con palabras para poder defender en esta situación no funciona. De verdad, no funciona. O sea, se habla como una persona civilizada y de verdad creen que usted está hablando en broma y se ríen en situaciones. Sea en trabajo, en actividades, en liderazgo, en donde usted tiene que ser muy fuerte y a recurrir a ciertas circunstancias para poder ser escuchada. Entonces creo que no sé si, cómo me sentiría yo, no sé, si por ejemplo mis amigas Andrea, Amanda o cualquiera de mis compañeras agarran y la dejan ahí tirada en una alcantarilla y el hombre que lo hizo anda suelto. No sé cómo reaccionaría, creo que explotaría y que de verdad no hagan nada, que nunca hacen nada. Entonces creo que también hay un lineamiento y claro que uno puede seguir las normas, pero muchas veces pasan los años y los años y los años y los años, se olvida y no pasa nada. Entonces creo que ya depende como de cada persona. Si usted no quiere como recurrir a la violencia, si cree que una pared o un muro es más importante que una persona que quedó tirada y ahí no chillas, no haces nada porque la persona quedó ahí tirada, pues ya eso es pensamiento de cada quien, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes recuerdan un concepto que habíamos hablado en algún momento sobre el desborde popular? No, realmente no lo recuerdo. Estoy dolido que no me pusieran atención. No. Sí, lo que mencionas es parte de un sentimiento de frustración acumulado, efectivamente porque tal vez las instituciones del Estado no han no han reaccionado adecuadamente a todo esto y todavía el tema de machismo pues se mantiene muy vigente.
Y esa frustración generalizada genera eso, ese desborde de la ciudadanía. Es como decir la gota que derramó el vaso. Entonces, lo que vos indicas de, pues, si se trató legítimamente de luchar con los medios que dispone la sociedad, ¿verdad? El tema de mesas de diálogo, áreas de trabajo, proyectos, reivindicación de los derechos propiamente de la mujer, y la situación sigue igual, pues, o sea, es comprensible que las reacciones de violencia pues se den. Y yo pensaría que hasta cierto punto es entendible, pero hay un límite sobre las manifestaciones violentas. Y si ese límite, que a veces no es muy preciso, se pasa, pues ya no estamos defendiendo lo que originariamente convocó a esa marcha. No sé si me voy a entender. Sí, profe. Sí, tu posición, claro que la defiende. Sí, sí, por supuesto hay varias perspectivas. Pero bueno, como les repito, ya en la vida real, pues hay un montón de situaciones que se van a dar. Y lo que indico aquí, o sea, el interés mío es básicamente de que somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de deberes. Entonces, hay que tener un poco claro, no perdernos en la pasión de las situaciones, ¿verdad? Para que una situación no se descontrole. Ese es mi punto. Luchar por lo que efectivamente yo considero que es justo con los recursos que tengo a mi disposición en ese momento, ¿verdad? Pero sin perder el control y el objetivo por lo cual estoy manifestándome. Ok. Luego vamos a otro aspecto, que es la construcción ciudadana, ¿verdad? Tal vez ligado a lo que estábamos hablando, ver que no tiene que ver con dónde se debate, sino con dónde se actúa. Entonces, las acciones pues tienen mucho más impacto en un aspecto que si pasáramos meses o años debatiendo y discutiendo sobre una situación y no hay acciones propias. Entonces, ese ciudadano deja de ser un receptor de derechos que son promovidos por el Estado y transforma los derechos. Adquiere poder sobre el Estado. Nosotros como ciudadanos pues necesitamos buscar esa participación y tener esa capacidad de gestión y de decisión, más allá de ser un receptor de normas, de leyes, de decisiones de la parte superior de nuestras instituciones. Y donde tenemos esa posibilidad de superar en poder. Y aquí es la semana pasada, sí, no, creo que fue esta semana, el juicio de George Floyd contra este oficial. Y hay un comentario que hacía un pastor, amigo de la familia de George Floyd, que indicaba que ahora el pueblo es el que tiene el poder. El pueblo es el que manifestó la necesidad de hacer cambios importantes. Y eso se transfiere a un hecho histórico, ¿verdad? Por eso este juicio también tiene una relevancia importante. Y yo escuchaba que este es el primer juicio donde un oficial blanco en actividad, ¿verdad? Activo en su labor, es procesado y es sentenciado como culpable por brutalidad policíaca contra una persona de color.
Entonces, parece que es la primera vez que esto sucede. Entonces, esto da apertura a que se empiecen a limitar esos excesos de poder. No sé, ¿me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este sentido, hay un contrapoder. La gente corriente, nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Volvemos la rosca, por decirlo de alguna forma, y le decimos a las instituciones que nos indican qué debe ser y qué no. Nosotros ciudadanos decimos, no, esto no está bien y se tiene que hacer de otra manera. Entonces, en ese sentido, el poder ya empieza a emanar desde abajo, desde la base de la sociedad, no desde las cúpulas altas, ¿verdad? Como la asamblea, como la parte legislativa o judicial. Entonces, puse esto porque sí es un aspecto sumamente importante y llamativo de este juicio. Se seguirán cometiendo injusticias contra las personas que no son caucásicas, ¿verdad? Blancas, de ojos azules, machitos y todo, pero hay ya precedentes de impacto como este. Yo no sé, yo no me imagino, no sé si ustedes en algún momento los han discriminado por algo, pero debe ser horrible. Pues yo no me puedo imaginar, por ejemplo, ir a Estados Unidos y que me desprecien por ser trigueño o morenito, pero debe ser un sentimiento muy feo. Sí, Últimamente, profe. profe, está pasando mucho, pero con los asiáticos. Ujú. Sí, sí, los Estados Unidos es una situación muy histórica, ¿verdad? Bueno, recuerden que la guerra civil estadounidense pues se dio precisamente por eso, para también erradicar la esclavitud. Pero en su ADN como país, pues el tema del racismo todavía prevalece mucho. Ok, eso nos lleva a qué ha pasado en nuestro país con el tema de participación. Yo le subí a mediación virtual un pequeño análisis que hace el historiador Vladimir de la Cruz sobre los derechos laborales precisamente en los años 1900. El tema de participación ha ido evolucionando en nuestro país y hay décadas que son sumamente importantes. Empezamos aquí a hablar un poquito sobre la participación en los años 60 y 70, qué pasaba en ese momento, que motivó aún más la participación ciudadana. Recordemos que esos años, bueno, ni usted ni yo habíamos nacido, pero eran años tumultuosos, de mucha incertidumbre, pobreza, violencia en Centroamérica. El Estado era un Estado benefactor, trataba de establecer mucho la participación comunitaria y se hicieron muchas cosas muy buenas en las comunidades a nivel local, pero se tiene la crítica de que toda la participación que hubo fue manipulada a través de los servicios estatales para ampliar su cobertura. Y eso tiene que ver con una visión de desarrollo que fue impuesta por las políticas y compromisos externos a los cuales el país se sumó. Ustedes recordarán el tema de la famosa conferencia de Alma-Ata, ¿verdad? Y a veces hay autores que se critican o que critican si la participación con Alma-Ata, con atención primaria en salud, fue activa o pasiva. ¿Verdad? El eslogan, cuidado de la salud para todos y perdón, sí, para todos, salud para todos en el año 2000. Hay algunos que la critican por ser una imposición de un modelo de desarrollo en salud, ¿verdad? Estandarizado para toda la parte de Centroamérica.
Eso no quiere decir que fue negativo. O sea, atención primaria en salud y todos los esfuerzos ayudaron a que este país, sumado a ciertas condiciones especiales, como no tener ejército, se desarrollara mucho más que otros países centroamericanos. Quiero hacer aquí la diferenciación, nada más para dejarlo aquí, y les queda en la presentación lo que es participación comunitaria y lo que es participación social. Participación comunitaria, establecido dentro de la parte de localidad, se dice que es estática, o se ha dicho que es estática. Se ha dicho que es receptiva, un poco de las políticas del Estado hacia las comunidades, y la participación social, ligado más a esa dimensión de construcción de la ciudadanía y de cómo políticamente se organiza una localidad, sea un cantón, sea un distrito, sea una comuna, sea un barrio, ¿verdad? Recuerden que siempre hay actividad política. Somos seres políticos. Y por decir seres políticos no es que sea un diputado o sea un síndico, etcétera, sino que la política es ese arte de negociación, de entablar relaciones, de llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos siempre en nuestra vida. ¿Me siguen por ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Eh, lo que se busca en la parte de participación, por supuesto, es integrar a las comunidades en ese desarrollo. Se habla mucho del desarrollo local, ¿verdad? Cómo maximizar los recursos locales para que sean adecuadamente utilizados por la localidad y no por un estado o un ente ajeno. Una de los principios de la conferencia de Alma-Ata de atención primaria en salud y de promoción de la salud era, por ejemplo, el que está indicado aquí: el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación colectiva. Planificación colectivamente, ay, perdón, aquí creo que lo repetí. Y en la aplicación de su atención en salud. Hay un aspecto fundamental también para que analicemos. Los programas de atención primaria en salud no podrían ser exitosos si no hay una participación en algún nivel de la ciudadanía. Eso quiere decir que si hay campañas de vacunación, no van a ser exitosas si yo no tomo la decisión individual de aceptar vacunarme, o de una población que se acepte vacunar. Bueno, hablemos del tema de COVID, en el tema de vacunación. Si hay una campaña de mejoramiento sanitario de las condiciones sanitarias de un lugar, por ejemplo, en el tema de aguas residuales, si la persona o la familia no interioriza que le está afectando a su salud descargar aguas residuales afuera o sin tratamiento, pues ese tipo de actividades y proyectos no van a ser exitosos. Entonces, sí requieren en gran medida una participación individual, y esa individualidad se suma para que haya un impacto comunal. Igual en el tema de proteger el medio ambiente, ¿verdad? Son comportamientos que se van sumando y van cambiando nuestras actitudes, nuestras maneras de ver una situación. ¿Vamos bien por ahí? Sí. Todo bien, profe. Ok. Ok, entonces se ha señalizado
en lo que es bueno, indicando aquí este autor que está abajo sobre el rol metodológico, el concepto de salud, en el tema de salud para todos, de atención primaria en salud, se ha indicado también, ¿verdad? Algunos países, especialmente por su nivel de recursos, ¿verdad? Y su riqueza, lamentablemente, pues el control de esos recursos y la toma de decisiones es muy centralizada, porque a veces no se tiene muy claro qué es lo que se debería hacer con las comunidades. Hablamos del tema, por ejemplo, de la centralización de ciertas decisiones, el tema de vacunas. A veces son temas que se deben plantear o no imponer, sino establecer formalmente de un nivel superior, porque es una acción que a fin de cuentas va a beneficiar a un gran número de la población. El tema de vacunación, el tema de proyectos para saneamiento ambiental, el tema de aguas residuales, ¿verdad? Que también es una inversión justificada, es un proyecto justificado. Se debe trabajar con la población, sí, por supuesto, pero en los temas técnicos, pues a veces es un poco difícil porque son decisiones que vienen muy centralizadas. Eso también viene a indicarnos en el tema de desarrollo local, ¿verdad? Y cómo eso influye en la participación de una comunidad. ¿Cuál es el nivel de acción y el nivel de empoderamiento de esos recursos en una comunidad? Respondiendo a las necesidades que tenga cada una de las comunidades. La participación se usa mucho como una estrategia de trabajo en lo que son sistemas locales de salud, ¿verdad? Como les venía repitiendo, si no hay participación activa en campañas de vacunación o de nutrición o de lactancia o de comportamientos en la vida sexual, pues no van a ser exitosas estas campañas. Entonces esa participación es clave. La descentralización de los recursos también es importante para la toma de decisiones locales. Y las comunidades se sienten partícipes cuando se les toma en cuenta en ciertos aspectos como el manejo de recursos, la toma de decisiones, que no venga impuesta desde una entidad estatal centralizada. También el tema de desarrollo local está muy incluido en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando y ustedes van a estar trabajando en algún momento, ¿verdad? Ese es un componente transversal. La localidad tiene un potencial enorme. No sé si en sus localidades hay proyectos que se han, ¿cómo les digo? Que han llamado la atención o han sido exitosos. Pero eso refleja también el nivel de éxito, el nivel de participación de la gente y la aceptación, ¿verdad? En las comunidades. Y el Estado pues lo ha reconocido. Actualmente, pues, por ejemplo, el ICT tiene programas específicos para lo que es rescatar la parte de esencia en atractivos turísticos o en explotación turística local en ciertas comunidades. Este es un ejemplo vamos a hablar de Sarapiquí, ¿verdad? El tema de identidad artesanal y cómo puede ser bien manejado por la misma comunidad, sin necesidad de que se implante un modelo nacional o un modelo regional a una comunidad que tiene su identidad bien definida. Bueno, en sus comunidades en Guanacaste, pues también hay mucha potencial en el tema de desarrollo local.
No sé si alguien tiene algún ejemplo de proyectos que con identidad en sus comunidades. Aparentemente vivimos en comunidades pasivas, profe. Será, los guanacastecos son así pasivos. No. Ok. Ok. Retomando, como les decía, el tema de descentralización de recursos es clave para la participación estratégica. Es un componente esencial de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, la descentralización también genera la autogestión, indudablemente. ¿Verdad? Cuando esos recursos y se establecen también están bien definidas las necesidades y problemas de una comunidad. Tenemos muchos ejemplos de proyectos que tienen el tema de territorialidad, y hay manuales en varios países de Latinoamérica, pues este enfoque de localidad se está fomentando mucho, ¿verdad? Para que las soluciones y los proyectos nazcan en el seno de las mismas comunidades. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos la Política Nacional de Gestión del Riesgo, el Plan de Desarrollo Humano Cantonal, en este caso de Orotina. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender aquí? Que el accionar de las comunidades o el éxito de políticas, cuando el gobierno toma en cuenta la opinión de las localidades, tiene que ver con cómo facilitarles la toma de decisiones a ese nivel local. En la Comisión Nacional de Emergencias, por supuesto, los comités municipales de emergencias son muy activos. Ellos gestionan sus riesgos. Recordemos, ustedes ya llevaron curso de gestión de riesgo. Sí, ¿verdad? Hay un curso de eso. Sí, no han llevado gestión de riesgo. No, El para otro nada. semestre. Ah, bueno, ya estaba yo perdido. Ok, gracias. Bueno, en ese curso, recordando la ecuación, ¿verdad? Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, donde manejamos las vulnerabilidades a nivel local, a nivel de las comunidades. ¿Quiénes saben exactamente cuándo se desborda un río? ¿Verdad? En qué momentos, deslizamientos, etcétera, son las mismas comunidades. Entonces, las políticas en gestión del riesgo tienen su base primordial en ese saber comunal y en la gestión que hacen los comités locales. Y en los gobiernos municipales, por ejemplo, también el tema del desarrollo humano, cada municipalidad y sus habitantes sabrán dónde se debe tener más esfuerzos en el tema de empleo, puede ser en el tema de infraestructura, etcétera. Ok, en la década de los 70s, 60s y 70s, pues hablábamos un poco del tema de participación activa con lo que es atención primaria en salud. En la década de los 80s también fue una década muy tumultuosa, marcada por la crisis económica, la famosa década perdida, el tema del aumento de los precios del petróleo, el aumento de el nivel de vida, de impuestos, desempleo, etcétera. ¿Verdad? Eso nos obliga como gobierno y sociedad a redefinir nuestras estrategias de desarrollo y eso también obliga a una participación diferente. Esa participación, por supuesto, desde la parte de promoción de la salud,
orientó mucho a cambios en las instituciones, los programas de ajuste estructural. No sé si nos devolvemos un poco a estudios sociales. Recordarán ahí los famosos PAES. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos programas de ajuste estructural habían? Bueno, hubieron. Pregunta de estudios sociales. Uno. Ni idea. Yo no sé. Variando, diría que 2. ¿Dónde Creo estaban? que 2. Creo que 2. ¿Dónde estaban en estudios sociales ustedes? Creo Los que estudios sociales no eran mi fuerte, pero Figueres. Creo que 2 porque creo que Figueres lo modificó o algo así, no sé. No, Algo hizo Figueres ahí. Recuerden que habían 3 planes de ajuste estructural, ¿verdad? O sea, el primer plan de ajuste estructural después de la crisis del petróleo y cuando el país se superendeudó, es del 84 al 85, el segundo plan del 87 al 90 y el tercero, creo que esta sí es en la administración de Figueres, del 94 al 98. Se los indico aquí porque, repito, fue un momento clave en donde hubo un concepto de participación desde la parte estatal y también desde la parte ciudadana y exigencias desde la parte ciudadana. A veces esta década perdida de los 80s como que me recuerda mucho a lo que estamos viviendo el año pasado y con el tema de la crisis económica. Pero ¿qué es lo marcado en estos planes de ajuste estructural? El tema de que son políticas impuestas desde afuera. En este caso, y creo que ahorita también está pasando, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le indican a los gobiernos de Centroamérica cómo deben hacer las cosas para mejorar o estabilizar sus economías. Entonces hubo muy poco, muy poca participación propiamente del país en definir cómo creíamos nosotros que debíamos actuar, ¿verdad?, ante la crisis, sino que las medidas fueron de afuera. Por supuesto, todas estas políticas de reforma del Estado, la disminución de la participación estatal, el debilitamiento del gobierno estatal, y otros asuntos como la reducción del tamaño, la privatización de empresas, etc. Entonces fue una época un poco convulsa, en donde se vendieron activos, se eliminaron empresas estatales, el desempleo creció mucho más, se devaluó el colón enormemente, etc. Entonces, una época. En la década de los 90, ¿verdad? Que viene como consecuencia de esta situación de los años 80, y hasta ahora, esa participación comunitaria fue superada y fue eliminada por los programas de organismos internacionales, un poco ya con presencia más fuerte. En ese tema de la participación, ese complemento de las funciones del Estado, ¿verdad?, que es la participación, que son acciones contestatarias, ¿verdad?, que transforman, tienen que estar ligadas a los procesos de descentralización y de desconcentración de las instituciones. El PAE 1, PAE 2 y PAE 3, por supuesto, que vinieron a generar cambios importantes en el tema de privatización de instituciones. Entonces, ¿cómo lo veía la ciudadanía? ¿Verdad? ¿Cuál fue la reacción de los ciudadanos ante noticias como esta, en donde se pretendía privatizar al INSS, algunos bancos,
y también al tema del ICE, que años después ya vimos que se dio, ¿verdad? Pero hubo una reacción fuerte de la población en eso porque no se le consultó, no se le hizo partícipe de esas decisiones, sino que fueron tomadas desde arriba. La apertura de mercados y la venta de activos, en este caso recordemos que el gobierno estuvo un tiempo como un gobierno empresarial en donde trataba de producir bienes y servicios dentro del país para no importarlos. En el caso de Alunasa, la fábrica de aluminio, que era nacional, pero al final terminó vendiéndose. Y la descentralización del Estado y la participación de la empresa privada, ¿verdad? Recordemos en el año 2000, bueno, creo que ustedes no estaban, yo estaba en el cole. Todo el tema del combo del ICE, ¿verdad? Que si privatizábamos o no el ICE, si se abría el ICE a la competencia, etcétera. Yo recuerdo un poco en este tema del ICE que en las escuelas y colegios incluso iban algunas figuras políticas a explicar, ¿verdad?, de qué se trataba el combo del ICE y la apertura de las telecomunicaciones, etcétera, ¿verdad? Siento que a la población se le hizo como un tipo de participación pasiva, en donde recibían información. Más adelante, con el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahí el mecanismo de referéndum sí fue bastante importante, porque eso sí nos dio poder para definir el sí o el no en el tema del Tratado de Libre Comercio. Y a veces nos preguntamos, con todo este tema de la participación social, ¿qué hubiera pasado si el ICE no se hubiera abierto a las telecomunicaciones? ¿Verdad? Porque las decisiones no son ni malas ni buenas, son decisiones a fin de cuentas, nada más que hay que tomar en un momento determinado, ¿verdad? No podemos medir con exactitud las consecuencias de algo, porque es un sistema complejo y hay mucha entropía. Pero no sé si ustedes se han preguntado, en un universo paralelo, si no se hubiera autorizado la apertura de telecomunicaciones, ¿cómo estaríamos actualmente con el tema del ICE? El ICE, entendiéndolo como un monopolio de telecomunicaciones. No sé si han pensado eso. ¿Verdad? Bueno, no tendríamos, por ejemplo, empresas como Claro, como Movistar, etcétera, que vinieron a competir. Ok, aquí les dejo este texto ahí que me llamó también mucho la atención como para pensar en el tema de participación comunitaria, analizando el tema de extrema pobreza, los grupos vulnerables, cómo los involucramos en esa planificación y ejecución de proyectos, y cómo muchas veces, aunque el gobierno trate, a veces quedan ajenos a las decisiones del Estado. Ok, y igual volvemos al tema de descentralización, ¿verdad? El tema de fortalecer la participación activa a través del manejo de recursos locales. Pasamos los 90s y años 2000, ya luego el nuevo milenio pues trajo pienso yo, una remoción aprovechando el tema de descentralización para dotar a la población de herramientas en el tema de participación. No sé si lo han visto en algún momento, en algún curso, en el caso del Ministerio de Salud y la división que hubo a finales de la década de los 90 entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud
Uno, prestador de servicios de salud, y otro que iba a tener la figura de rectoría del modelo de salud, como es el ministerio, y cómo se obligó a la gente o a los trabajadores si se quedaban con la caja o se iban al ministerio. Igual hubo muchas transformaciones en las instituciones y se descentralizó. Y ya a partir del año 2008 se entra en ese proceso, ¿verdad? Que aún sigue, y es donde ya ustedes tienen una visión un poco más moderna de lo que es el Ministerio de Salud. Y el ministerio pues ha estado trabajando en lo que es participación social inteligente con el modelo de rectoría de la salud. Esta imagen me imagino que se les hace familiar. Me imagino. Obvio, profe. Obvio. Claro que sí, trae recuerdos. ¿Verdad? Cómo las políticas en salud, las políticas sociales, no se toman en un escritorio, en un nivel central, sino que se estructuran a todos los actores sociales. En este proceso de desconcentración, donde tenemos niveles centrales, niveles regionales y niveles locales, se obliga al gobierno, a la institucionalidad, a articular con los actores y a generar esa producción social, que las políticas nazcan a raíz de eso. ¿En qué áreas? Rectoría, aseguramiento de la salud, el financiamiento del sistema de salud, los servicios de salud y atención médica, y lo que se llamó en ese momento, esta imagen está un poquito desactualizada, pero no nos han dado una más actualizada, pero lo que se llamaba antes lo que es protección y mejoramiento del hábitat humano, que ahora es, bueno, en el nivel central está como salud ambiental y radiaciones ionizantes. En niveles locales está como regulación de la salud o protección al ambiente humano. Y cómo cambiamos nuestra frase, por decirlo de alguna forma, de proteger y mejorar con equidad el estado de salud de la población. Entonces eso nos obliga a nuevos retos en el tema de participación social, como una nueva estrategia del Estado como tal. Las últimas políticas y leyes que han estado saliendo tratan de ver eso, el aporte de las comunidades, la construcción de la misma población. Y un excelente ejemplo es en el tema de gestión integral de residuos sólidos. Ustedes han visto estos manuales que elaboró CIMA y GTZ, la Agencia de Cooperación Alemana, con este programa de competitividad y medio ambiente, ¿verdad? Para tratar de facilitarle o tener herramientas para que las localidades pudieran trabajar en ellas, herramientas de cierta forma sencillas. Entonces esto ha permitido que desde el tema de reestructuración de los conceptos de gestión integral de residuos, a partir del 2010, pues sean las comunidades las que elaboren sus propios planes de gestión integral de residuos. Alguno de ustedes creo que está trabajando con municipalidades, ¿verdad? Sí, Casi que todos, profe. ¿Sí? Ah, ok. ¿Han participado en convocatorias comunales, en mesas de trabajo? Bueno, ahorita por el tema COVID no, perdón, pero no sé si se han relacionado de alguna forma con estos mecanismos de participación en municipios. Sí, profe, en mi comunidad, pero es un consejo. Ah, ok. ¿Cuál consejo yo es? no. El consejo de Lepanto. Ajá, de Lepanto, sí.
Sí, pero era para un plan de desarrollo local. Ujú. Perfecto. Sí, y la constitución política pues obliga a instituciones como los municipios a, antes de aprobar algo, pues que haya, se ha puesto ante la población, si hay observaciones o consultas, sean aclaradas y que se publique el llamamiento a la población en la Gaceta. Para los planes de gestión de residuos esto es obligatorio. Entonces hay formas de incentivar esa participación comunitaria. Está también otros ejemplos, ¿verdad? Como los espacios de gobernanza y democracia, lo que es gobierno abierto, que si ustedes ingresan a la página de Casa Presidencial, hay un link ahí, un área para lo que es participación libre y abierta de cualquiera que quiera dar un aporte. Y la Contraloría General de la República también ha hecho muchos esfuerzos en lo que es participación, cómo el ciudadano puede emitir también algunos criterios en temas. Y así, hay muchas instituciones que están con estos temas. Ok, chicos, eso es lo que quería hablar con ustedes o compartir el día de hoy. No sé si hay consultas, comentarios, si me siguen todavía. Sí, profe. Profe, yo No, no tengo profe. ninguna. Perdón. No, profe, no yo tengo consulta. Ok, la intención, igual, ¿verdad? Se subo la presentación y la clase. Permítame para... Ok, aquí voy a detener la grabación para que no se extienda tanto.